Hoy te presentamos la segunda parte de la entrevista con Jesús Tolentino Román Bojorquez, líder de los antorchistas que piden su inclusión en los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, ahora déjeme plantearle dos cosas. Uno, la Secretaría de Hacienda asegura que la Sedesol tiene 424 millones de pesos que no se ha gastado durante este año. Y dos, el presupuesto que el gobierno federal propone para 2010 en materia de desarrollo urbano y vivienda se reducirá, en comparación con el presente, de 11.788 millones de pesos a 6.320 millones, es decir, que para la construcción de vivienda habrá 46% menos recursos. Estas acciones definen la forma de cómo el gobierno federal combate la pobreza en torno a la crisis. Pues sí, claro, sí que la definen. En primer lugar, es criminal que habiendo tantos pobres en México, según datos de gente que, por cierto, ni siquiera es de Antorcha, investigadores serios, la pobreza ronda ya los 80 millones de mexicanos, de 106 millones de habitantes que habitan el país. Entonces, en esas condiciones, tener un subejercicio, o sea, tener guardado casi 500 millones de pesos, resulta criminal. Más 1.000 millones de pesos que se le reasignaron a la Sedesol, versión no mía, ni de la licenciada Marisela Serrano en la Cámara, sino del propio secretario de Hacienda, Agustín Carstens, que unos días antes compareció, antes que el secretario de la Sedesol, y esos datos que tomó Marisela son datos oficiales del propio gobierno federal. Que el señor nos haya negado, como acostumbran hacerlo olímpicamente en su respuesta a la intervención de la diputada Marisela, eso ya es otra cosa. Y en segundo lugar, manejar que el presupuesto de la Sedesol se va a disminuir, números redondos, de 11.000 millones de pesos a 6.000, si no se aceptan las reformas que están planteando, entre ellas el incremento del 2% al consumo de toda la población mexicana. Me parece que es un chantaje, ¿verdad?, que se está ejerciendo sobre los diputados con el objeto de que finalmente sean los pobres los que vuelvan otra vez a cargar con el impacto de la crisis, como ha sido toda la vida en este país, cada vez que hemos entrado en un proceso de recesión como el que estamos pasando en este momento. Y la salida adecuada, desde mi punto de vista, sería más bien que los que tienen más y hasta de sobra, a los que viven en la opulencia, paguen no en exceso, simplemente lo que en estricto apego a la ley debieran de pagar, porque sabemos perfectamente que miles de millones de pesos no se recaudan precisamente por la evasión fiscal de la oligarquía mexicana. Bueno, en estos momentos le voy a poner unas declaraciones que fueron hechas por Ernesto Cordero durante una entrevista de radiofónica. Bueno, Giro, yo creo que es precisamente las dos visiones y es muy bueno contrastar lo que está sucediendo. Por un lado, el programa Oportunidades, donde se establece el padrón de acuerdo a condiciones de pobreza, de acuerdo a los datos oficiales de CONAPO, y donde se empieza a construir el padrón en una instancia donde participan las autoridades estatales, federales, y donde se ve si es posible dotar de servicios de salud, de educación a estas familias, y en base a eso se empieza a elaborar el padrón que es público. Y la otra visión es de que canalicemos todos los recursos de la política social a través de organizaciones, donde no hay mecanismos de rendición de cuentas, donde no hay transparencia, y yo creo que esas son las dos visiones que están en juego y que están sobre la mesa. Claro. Nosotros sostenemos que es mejor tener criterios muy objetivos, de tener la certeza de que estamos destinando los recursos a las familias que más lo necesitan de manera transparente, que canalizarlo a través de instancias donde no sabemos qué va a pasar con los recursos que ahí se están destinando. ¿Qué piensas? Bueno, lo que escucho es que el señor Ernesto Cordero plantea algo que ya conocemos de los gobiernos panistas, no solo de la Sedesol, sino también el caso muy típico, representativo, es el de Querétaro, que comandaba Francisco Garrido Patrón. Es decir, negar en redondo
la necesidad y la legalidad, lo deseable que es incluso que existan las organizaciones sociales demandantes, porque de otra manera el poder se ejerce de una manera absolutamente discrecional y unilateral, solo de arriba para abajo, solo del gobierno hacia la población, lo cual genera los vicios a los que ya me referí. Dineros que generalmente no se justifican, es decir, que se van del erario y que se utilizan para la corrupción. Segundo, el sesgo partidista al que ya me referí. No me sorprende la declaración del señor Cordero, es la misma posición que yo he escuchado siempre del Partido Acción Nacional, en el sentido de que el ciudadano no debe de acuerparse, no debe de agruparse, debe de ir a pedir de manera unipersonal, acercarse a las oficinas de gobierno, que así será atendido, pero insisto, eso, además de que resulta poner en la indefensión al ciudadano común y corriente, porque si agrupados vean cómo nos tratan, por otro lado es absolutamente ilegal, es violatorio de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que en sus artículos 8º y 9º garantiza los derechos de petición de la ciudadanía, pero sobre todo, me interesa subrayarlo, el derecho de libre asociación, o sea, el derecho de organización de la comunidad con el objeto de que, siempre y cuando sea con fines ilícitos. Yo lo que quisiera saber en todo caso, le preguntaría al señor Cordero, es en qué está nuestro delito de que la gente se acuerde, se organice. Entonces, pues es la posición típica de la derecha mexicana, que es enemiga de la organización del pueblo, porque sabe que el pueblo organizado puede exigir que está en mejores condiciones, de exigir que se le cumplan los derechos. No, la última manifestación que realizaron fue durante la comparecencia de Ernesto Cordero. ¿Cuándo van a volver a manifestarse? El 20 de octubre. Quedó fijada la fecha para esa ocasión y será ahora con el doble de manifestantes. Fuimos 17,000, habíamos programado 10,000, pero es tanta la necesidad que la gente se desbordó y en la medida que apriete la crisis, más gente seguramente va a acudir. Por tanto, ahora andaremos sobre los 40,000 manifestantes. ¿Algún otro comentario que desea hacer? Bueno, invitar a los antorchistas y no antorchistas que consideren justa nuestra lucha a que no desmayen, a que no se dejen aturdir, ni intimidar, ni apachurrar por las declaraciones de los funcionarios de la Sede Sol. Seguramente esta guerra mediática va a continuar en la radio, en la televisión, en la prensa, etcétera, y también invitar a todo ciudadano honesto, limpio, que razone en este país, a que comprenda nuestra causa y que desde su trinchera la apoye. Gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y plantearnos esta situación que viven los antorchistas en varios estados de la República. Gracias, muy amable. En este espacio les seguiremos informando. En otras noticias, el movimiento antorchista en Durango inauguró la introducción de luz eléctrica en las colonias populares Ampliación Luz del Carmen, El Paraíso, Cielo Azul y Alianza por Durango. Pedro Martínez Coronilla, dirigente estatal antorchista, sostuvo que el apoyo brindado por las autoridades estatales y municipales para la realización de la obra beneficiará a más de 800 familias pobres.